Buenos días a todo el mundo. Egun on, eta ongi etorri bigarren txanda honetako, azken izan dira. Buenos días y bienvenidos a la última charla de este segundo ciclo de webinarios que hemos generado desde EGAN y con la ayuda de un montón de socios, aliados y colaboradores, entre ellos pues nuestro socio Sisteplan, en el cual tenemos a Ander Cortaberria aquí, responsable de operaciones, para darnos esta última charla. Esta última charla del segundo ciclo que pretende dar un poquito la visión, más un poquito más la estrategia para una reactivación, ¿no? Para entrar no en esa nueva normalidad que nos están diciendo los medios todo el día, sino volver a recuperar la normalidad y volver a tener la senda de crecimiento que teníamos hasta hace muy poquitos meses, en los cuales pues, bueno, el sector estaba demostrando mucha resiliencia ante todas las crisis que habían resultado en estos últimos años y que desafortunadamente pues, ha afectado muchísimo. Esperamos que Ander, que como decía es responsable de operaciones del Sisteplan, que antes estuvo en Pricewaterhouse, que antes estuvo en Industria, en Michelin, en Roca, que sabe de lo que está hablando, sabe que está ligado al mundo industrial, al mundo de la consultoría y que por supuesto pertenece a Sisteplan, que es uno de nuestros socios históricos de EGAN, nos dé pues, unas pautas para activar esta nueva senda que tenemos delante, que va a ser ardua, que va a ser bastante dramática, pero que vamos a conseguir entre todos salir. Como sabéis todos, muchos, veo aquí en la lista de registrados, muchos sabéis que el chat está abierto para aquellos que no quieran hacer alguna pregunta de viva voz. Me pueden mandar a mí la pregunta y en el turno de preguntas último estará Ander hablando unos 50 minutos o por ahí, en eso hemos quedado. En esos últimos 10 minutos, el que quiera abrir un micrófono y hacer una pregunta, la hace. Y si no, me manda a mí a través del chat interno, ahí arriba a la derecha, veis un bocadillito, y me mandáis a mí la pregunta y yo se la hago a Ander. Muchísimas gracias por estar ahí, por darnos la charla y te paso la palabra. Cierro ya micro y cámara, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de Scenario Planning, que es básicamente gestión a través de escenarios, ¿vale? Quería utilizar una frase de Alan Lakein para iniciar, en el que dice que planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo respecto al ahora, ¿no? Este webinar va a tratar de dar una serie de pinceladas para ver cómo pues, podemos visualizar ese futuro y tratar de hacer cosas ya desde ya para anticiparnos, ¿vale? La idea es que tengamos 4 bloques en el que primero hablemos sobre un poco de reflexión sobre la utilización de escenarios. La segunda es hablar de qué es un escenario, cuando hablamos de escenario, pues bueno, se puede hacer muchas cosas, pero vamos a tratar de concretar un poco. Vamos a ver una metodología de cómo construir escenarios y finalmente pues ver algunas de estas acciones que se pueden utilizar una vez que tengamos un escenario ya realizado, ¿vale? Si hablamos de reflexión sobre la utilización de escenarios, pues bueno, nos tenemos que ponernos ya en la situación en la que nos encontramos a día de hoy, ¿no? A día de hoy estamos en un momento en el que tenemos el COVID-19, que no era previsible y que además nos están diciendo que puede afectar por oleadas, ¿no? En el sector aeronáutico, pues nos hemos encontrado, yo mirando noticias en prensa, pues bueno, encontré noticias como que Lufthansa, que tienen agrupando sus 6 enseñas, pues bueno, pues tenía como unas 760 aeronaves, y durante este periodo que hemos tenido ahora de mes y pico, 2 meses de confinamientos y estados de alarma, pues bueno, ha tenido 700 aeronaves paradas, ¿no? Y esto está suponiendo que tenga una pérdida en el primer trimestre de 2.100 millones, ¿no? Entonces está teniendo bastante impacto. E incluso había otra noticia que leía que
que en la última década ha habido un récord de crecimiento de tráfico de pasajeros y que, sin embargo, en este periodo prácticamente el tráfico ha pasado a ser cero, ¿no? Y incluso Eurocontrol hablaba de que en España se había quedado ya tenido una reducción del 95%, ¿no? Si quitamos esos vuelos pues, que han ido a China, que han tenido que repatriar gente, ¿no? Pues prácticamente se ha parado, ¿no? Todo lo que es la industria de transporte aéreo y, evidentemente, todo lo que lleva por detrás de industria de construcción de aeronaves, ¿no? Y asociados, y todo lo relacionado con ese negocio, ¿no? Entonces, bueno, al final no vemos que, bueno, tenemos una situación económica complicada y ya vemos, también si nos visualizamos un poco, leemos un poco de prensa, bueno, ya hay diferentes expertos que hablan de diferentes escenarios económicos, ¿no? Del escenario famoso de nube, en el que, bueno, tenemos un parón fuerte y luego somos capaces de reactivarnos rápidamente. El U, en el que también tenemos ese frenazo fuerte, pero ya no somos tan capaces de volver la situación originaria rápido, sino que nos lleva un poco más de tiempo, y en el que también ese periodo a lo mejor en el que la residencia operativa y financiera tiene que ser un poco más, es más exigente. Y luego ya tenemos otros modelos, ¿no? Que es el L, que es el que todo el mundo quiere huir de él, que es que prácticamente la recuperación se hace lenta y puede llevar pues, muchos meses o años. Y luego la que estamos visualizando o nos dicen las noticias todos los días, ¿no? De que nos podemos encontrar con rebrotes, con lo cual podemos encontrarnos con posibles futuros confinamientos, ¿no? Ahora estamos viendo ya en prensa que están planteando confinar municipios, regiones, bueno, pues nos puede suceder, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo va a ser, de qué va a depender el resultado o cómo vamos a poder salir de este COVID-19? Pues bueno, evidentemente, pues en función de cómo evolucione por sí el virus, de si tenemos una vacuna pronto, de todas las medidas que se puedan poner a nivel fiscal, a nivel preventivo y sobre todo la actitud que tengan los negocios y la sociedad, ¿no? Todo esto, pues bueno, nos va a llevar a uno de estos escenarios. Al final, nosotros lo que queremos es, vale, está muy bien esto de los escenarios a nivel global, pero no son tal vez nuestros escenarios, ¿no? Todos tenemos, pues bueno, nosotros trabajamos en empresas diferentes, tal vez estamos sí en el mundo aeronáutico, pero no todos estamos en el mismo lado, ¿no? Hay gente que se dedica al transporte de pasajeros, otra gente fabrica elementos para construcción de aeronaves, otros se encargan del catering, bueno, hay muchos tipos de negocios, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que cada uno quiere es bueno, ¿cómo puedo yo, como decía antes, traer ese futuro y empezar a hacer cosas de ahora, ¿no? Entonces, lo que se debería hacer es gestionar escenarios, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar en este webinar. Al final tenemos factores, pues como he dicho antes, macroeconómicos y microeconómicos. Tendremos factores externos e internos que tengan que ver únicamente con nosotros, pues con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestra cadena de suministro, con nosotros como nuestros empleados, con nuestros procesos, con nuestras instalaciones, con nuestras inversiones. Y con eso, pues lo que realizaremos y todo el conocimiento que podamos tener, tanto objetivo como subjetivo, pues haremos gestión de escenarios, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener una idea pues, de qué puede sucedernos a futuro, ¿no? Tener un escenario soñador, un escenario optimista, un escenario probable, un escenario pesimista. Bueno, se habla en economía de que, pues bueno, de ciertas figuras de animales, ¿no? Que pueden ayudar a interpretar situaciones, ¿no? Pues que pueden ir sucediendo a lo largo de la historia y que tienen impacto en la economía, ¿no? Un elemento muy conocido es el del cisne negro, ¿no? Que lo popularizó el economista libanés Nassim Taleb, y que básicamente lo que trata de expresar es un acontecimiento inesperado e impredecible y que produce consecuencias importantes a gran escala, ¿no? Que podría ser, como en este caso, ¿no? Muchas de las cosas que pueden suceder se pueden llegar a explicar y incluso se puede dar una probabilidad de que sucedan, ¿no? Oye, que puede haber, pues no sé, un maremoto pues, o un terremoto. Pues bueno, sabemos que hay una cierta
probabilidad, sobre todo dependiendo de la situación geográfica en la que nos encontremos, ¿no? Pero hay otros elementos como pueden ser pues, el COVID, la Primera Guerra Mundial, la gripe española, el atentado del 11 de septiembre, pues bueno, que son elementos que no están esperados, que probablemente, pues sí, hombre, alguien puede, si todos hacemos una hipótesis, probablemente alguien acertará, ¿no? Pues habrá hipótesis muy rocambolescas y al final pues sucederá, ¿no? Pues al final también por poner una analogía, en los dibujos animados de los Simpsons salía Donald Trump hace ya muchos años, ¿no? Pues ha sucedido. Bueno, pues sí, puede suceder, pero bueno, si todos hacemos hipótesis, al final alguien probablemente acertará, ¿no? En algo rocambolesco. Pero lo normal es que cuando en el momento en el que pueden suceder las cosas no acertemos, ¿no? Y en el COVID-19 pues no hemos acertado. Hay otros animales también, que, por ejemplo, el elefante negro, ¿no? Que también en algunos casos se llama rinoceronte gris, por si lo buscáis. Al final lo quita que son cosas o elementos o verdades que conocemos, pero que a lo largo del tiempo pasan inadvertidas. ¿Por qué? Pues que los vemos, los visualizamos, son un desafío, pero no nos queremos enfrentar a él. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Todos somos conocedores de que el efecto invernadero está afectando al recalentamiento de la Tierra, pero realmente las medidas que están poniendo para poder pues, atajar ese problema, pues no están siendo probablemente lo suficientemente ágiles y agresivas que deberían ser, ¿no? También conocemos que vivimos en esa Tierra y tenemos recursos finitos, ¿no? Pues algún día se acabarán. No sé si en esta generación, la siguiente, pero conocemos que si no hacemos algo al respecto, si consumimos todos los recursos de la Tierra, pues probablemente no podamos vivir con el estilo de vida y la calidad de vida que tenemos a día de hoy. Y luego hay otros problemas que, por ejemplo, como es la medusa, que son problemas que creemos entender y conocer, pero que realmente son mucho más inciertos de lo que tenemos en mente, ¿no? Y esto puede ser, por ejemplo, la globalización. Pues bueno, la globalización podemos tener una idea de qué es, de por dónde va, qué son más o menos las reglas, el deslocalizarse, y sin embargo ha llegado el COVID y la globalización incluso en algunos casos pues ha podido ser un problema pues, porque las cadenas de suministro en muchos casos han fallado. La tecnología, lo mismo, ¿no? Creemos entender la tecnología, cada día evoluciona más rápido, es más difícil de entenderla, de ser capaz de poder sacar provecho máximo a esas evoluciones. Bueno, nos generan también problemas, ¿no? Porque también puede haber ciberataques, antes no existían, pues a lo mejor algunos tipos de ciberataques que tenemos a día de hoy, todo el rato está cambiando y nos es difícil de seguir el ritmo. Y hablando de seguir el ritmo, pues bueno, al final sí sabemos que todo el futuro no todo es igual de incierto, ¿no? Pero sí nos encontramos que a lo largo del tiempo, pues nos encontramos que los cambios cada vez son siempre constantes y cada vez son exponenciales, ¿no? Si nos vamos a la parte aeronáutica, pues en el siglo XVIII se empezaron a hacer los primeros vuelos con globo aerostático. En el siglo XIX se hicieron los primeros dirigibles. En diciembre, del 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright hicieron el primer vuelo controlado. Desde entonces, que no ha pasado más que unos 117 años, pues bueno, lo que son las aeronaves, pues cada vez tienen más autonomía, son capaces de llevar más carga, son más seguras. Se han cambiado los materiales de los primeros aeronaves que eran, o aviones que eran de madera. Pasamos ahora a tener aeronaves que se construyen con aluminio, con composites. Se han introducido los ordenadores. Se está mejorando la eficiencia de poder volar. Cada vez se consume menos, o se puede llegar a consumir menos combustible con los nuevos motores que se están fabricando a día de hoy. Entonces, al final, no quita que a día de hoy nunca se ha cambiado tan rápido como se está cambiando a día de hoy, pero nunca vamos a cambiar probablemente tan lento como lo estamos haciendo a día de hoy. En 1955, la vida media de las empresas era de 75 años. En el 2015, ya esta vida media se redujo a que las empresas tenían una duración de 12 años. En 2025, pues habrá que ver, ¿no? Si se sigue reduciendo esta duración de vida de las empresas, ¿no? Como he dicho antes, hemos hecho una analogía de historia de la aeronáutica. Al final no quita que cada vez estamos metiendo, es más complejo nuestros negocios, nuestros procesos, nuestras instalaciones. Cada vez incluimos más tecnologías.
cada vez lo tenemos que hacer todo más rápido y desde el inicio de la industria 1.0 generando motor de vapor, la industria 2.0 con la automoción, la 3.0 con la automatización y a día de hoy ya la mezcla de digitalización, tecnología, automatización, pues bueno, esto va a seguir así, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? Visualizar el futuro. Pero bueno, el futuro no todo es igual de incierto. Hay cosas que podemos llegar a saber con cierta certeza y cosas que tal vez sea más complicado, ¿no? Con todo lo que he dicho anteriormente puede parecer que decimos, oye, ¿merece la pena gastar el tiempo en generar escenarios? Pues bueno, sí, claro que merece la pena. Es la posibilidad de interiorizar y tratar de hacer un trabajo lo más objetivo posible que nos permita anticipar, pues bueno, con una cierta probabilidad lo que creemos que nos va a suceder, ¿no? Y si esto lo estamos encima controlando y siguiendo, probablemente, pues bueno, iremos haciendo ajustes y no nos pillará, salvo que suceda algo como el COVID, no nos pillará tan desprevenidos, ¿no? A la hora de hablar de factores que influyen en la percepción del futuro, hablamos de factores estructurales y coyunturales. Estructurales son aquellos que no cambian y que si lo hacen, lo van a hacer tan lentamente y tan gradualmente que, bueno, los podemos prever. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra, pues salvo que pase algo muy raro, va a seguir siendo la misma que tenemos a día de hoy. Impuestos, tal vez los impuestos puedan cambiar algo, pero bueno, en su volumen y cantidad y tipología probablemente pues hay muchos que llevan mucho tiempo estando y seguirán estando. Las estaciones del año, bueno, primavera será primavera, salvo que cambie mucho por el cambio climático las estaciones, pero bueno, ahora primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Y si va cambiando, pues lo podremos ir previendo, ¿no? Sin embargo, hay otras coyunturales que se dan en un momento exacto y tiene que darse cierta combinación de elementos y en algunos casos no son previsibles, ¿no? Hay tres, si vemos la gráfica que tenemos pintada a la derecha, en el eje horizontal vemos desde ahora hasta tiempo futuro y en el eje vertical vemos, pues bueno, cuánto conocemos de algo, ¿no? O cuánto es la probabilidad de acertar, ¿no? O de tener conocimiento, ¿no? Tenemos dos líneas, una de certidumbres y otra de incertidumbres, y a corto plazo es muy posible que nosotros podamos tener una certidumbre muy elevada de lo que va a suceder en nuestras vidas o en nuestros negocios. Si hablamos en el día de hoy probablemente sabremos qué vamos a hacer durante la mañana, a qué hora vamos a comer, más o menos qué queremos, pues que sepamos qué vamos a comer, qué vamos a hacer por la tarde e incluso por la noche, ¿no? Y en nuestro negocio lo mismo, pues podemos saber qué pedidos tenemos, qué ofertas o oportunidades de negocio tenemos entre manos, con quiénes estamos hablando, quiénes son nuestros empleados, tenemos un cierto conocimiento y probablemente las incertidumbres serán menores, ¿no? Según nos vamos alejando en el tiempo, pues esto cada vez se va invirtiendo, cada vez las certidumbres son menores y las incertidumbres son bastante mayores, ¿no? A día de hoy, pues antes estaba hablando con Martín y hablábamos, bueno, que pues en breve parece que a lo mejor hay suerte y podrá haber algunas vacaciones. Bueno, si yo os preguntara a vosotros dónde y cuándo vais a disfrutar las vacaciones, bueno, habrá gente que más o menos tenga una cierta idea y otra gente que no, pero bueno, tienes una idea de qué puede suceder, ¿no? En algunos casos, en otros no. Y, por ejemplo, yéndonos también a noticias del mundo aeronáutico, pues ya se están empezando a hacer las primeras pruebas del Boeing 737 MAX. Pregunta, ¿cuándo volverá a volar? Pues bueno, han empezado las pruebas. Ahora habrá que ver cuánto tiempo les llevan. Si las pruebas van bien, es posible que sea corto. Si las pruebas van mal, pues llevará tiempo, ¿no? Y bueno, evidentemente luego habrá otros elementos como en deportivos que, bueno, ¿quién va a ganar la Champions? ¿Quién va a ganar en ERA? Pues bueno, no se sabe ni cómo van a retornar a veces algunos de los deportes, ¿no? Entonces, a la hora de hacer escenarios, pues bueno, la idea es anticiparse. La gestión de escenarios que nos posibilita, pues no va a posibilitar ser necesariamente exactos, ¿no? Pero sí nos va a permitir ser efectivos. El tener hecho mucho trabajo de antemano
el estar preparados, probablemente entrenados, formados por lo que pueda venir. Ser capaz de comprender y empezar a pensar en qué nos va a venir a futuro. No sacar o no precipitarse en sacar conclusiones. Bueno, tendremos una idea hacia dónde vamos, no va a ser 100% seguro, pero bueno, en un porcentaje es posible que tengamos cierta idea hacia dónde vamos, ¿no? Y sobre todo nos tiene que permitir ayudar a guiar en las decisiones que tomemos actualmente que tienen que ver con el futuro, ¿no? ¿Qué inversiones vamos a hacer? Y mucha gente estará hablando de ERTES, de ERES. Bueno, pues el ir pensando a futuro cómo nos estamos viendo probablemente nos permitirá también ser más o menos agresivo en ciertas medidas que tengamos que tomar a día de hoy, ¿no? O cambiar el layout o lo que sea, ¿no? Entonces, al final el escenario nos ayuda a prever futuros acontecimientos, bueno, permite identificar como necesario tener un proceso bien estructurado de gestión de escenarios, permite gestionar escenarios desde la hora y poder realizar acciones que influyan en el mañana. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, había una noticia que hablaba de, bueno, las aerolíneas, pues las grandes, las de transporte de pasajeros, están pensando en vender sus aeronaves, en algunos casos, para quitarse cargas de mantenimiento, de tener que pagar pues, lo que deban de la compra de esas inversiones, o incluso cancelar pedidos que tenían a día de hoy ya a Airbus, a Boeing, a que tocase. Y sin embargo hay otros negocios, sobre todo en el jet privados, que bueno, están viendo que puede haber negocio en crecimiento en ese sector y justo todo lo contrario, ¿no? Está aumentando la demanda de ese tipo de aeronaves. Si hablamos de qué es un escenario, pues como veis en la foto de la izquierda, al final un escenario, si nosotros tenemos un paisaje, un escenario es una historia, es una foto. Cada uno probablemente de ese mismo paisaje podríamos hacer una foto diferente y a lo mejor nuestras historias serían algo diferentes. Pero bueno, la idea es de que un escenario es una historia, no son miles. Hay que tratar de limitar las posibilidades de futuros escenarios, ¿no? Futuros no sé, paisajes que podemos visualizar. Hay que tratar de imaginar algunas historias que tienen relación con lo que estamos viviendo, con lo que está sucediendo en nuestros negocios, en la que tenemos que identificar oportunidades inesperadas y aquellos elementos que tal vez nos pasen desapercibidos, sobre todo si son un riesgo. Deberemos incorporar, más allá de los elementos objetivos, toda aquella experiencia o elementos cualitativos que para nosotros sean relevantes y tienen que estar dentro de esta coctelera. Bueno, habrá que ver qué variables y cómo interactúan dentro de las circunstancias y cómo encajan dentro del escenario. Nos permite un escenario relacionar variables y circunstancias en modelos cuantitativos. Nos permite un escenario pues, cambiar las condiciones, podemos variar. Y si sucediese esto en vez de lo otro, un poco más de esto, un poco menos de esto, hacer análisis de cómo varía un escenario un 10% más, un 15% más. Bueno, pues podríamos ver si lo entendemos claramente qué significa ese 10%, ese 15%. También, si somos capaces de tener un equipo multidisciplinar a la hora de realizar escenarios, pues también nos permite tener pluralidad de alternativas. Cada persona probablemente tenga una forma tal vez algo diferente de ver el mismo problema y puede proponer cosas diferentes. Y al final no quita que debería ser un ejercicio en que nos debe hacer que tengamos la mente permanentemente abierta y alerta, ¿no? Que nos sirva para anticiparnos y, sobre todo, un escenario nos tiene que permitir tomar decisiones. ¿Cómo podemos construir escenarios? Bueno, los escenarios, al final, yo creo que todos conoceréis la palabra SMART cuando hablamos de indicadores, ¿no? Pues en el caso de escenarios es lo mismo. Al final, un escenario debería tener unos componentes SMART, ¿no? Debería ser específico, es decir, el escenario tiene que estar bien acotado, tiene que estar bien definido. Sobre todo tenemos que poder visualizar los posibles sucesos o consecuencias que puede tener, los riesgos, por ejemplo, ¿no? que ponemos ahí. También tiene que poder ser medible, ¿no? Tendríamos que poder definir una serie de indicadores que nos permita medir ciertos elementos a día de hoy y a futuro, ¿no? Tiene que ser alcanzables. Evidentemente, un escenario no tiene sentido si ya desde ahora sabemos que no va a suceder. Tienen que ser escenarios que creamos que pueden ser alcanzables, que podemos llegar a
a vivirlos, ¿no? Tanto positivamente como negativamente. Y tiene que tener los elementos relevantes, es decir, ¿para qué hacemos un escenario? Para tener una cierta información. Y esa información pues, tendrá que ver, oye, pues me gustaría saber cuál es el impacto que puede tener este escenario en la facturación, cómo podría llegar a alcanzar a ser en este escenario mi estructura de costes, cómo podría variar el precio de mercado de este elemento, el coste, lo que sea, ¿no? Y sobre todo, un escenario tiene que tener una base temporal. Es decir, tenemos que poder medir a día de hoy, nos deberíamos tener un objetivo, con lo cual el poder ir midiendo a lo largo del tiempo nos tiene que permitir ser capaces de ver si estamos llegando a ese escenario que nos habíamos planteado al inicio o nos estamos desviando. En el caso que nos estemos desviando, pues deberíamos poder tomar acciones, ¿no? Para que esa desviación se vaya corrigiendo. Existe una metodología que podéis leer en el libro de Scenario Planning, A Tool for Strategic Thinking, de Paul J.H. Shoemaker, que es la que más o menos voy a dar unas pinceladas, ¿no? Es una metodología que tiene 10 pasos, en la cual nos permite, nos ayuda a entender qué pasos y actividades tenemos que realizar para construir escenarios, ¿no? Tal vez sea, en algunos casos, algunas etapas, pues bueno, más difíciles de comprender o se nos puede hacer un poco, en algunos casos, larga. Pero bueno, yo creo que los 10 pasos que tiene aquí son bastante lógicos, ¿vale? Tenemos una primera etapa de definir el alcance, otra de identificar los principales stakeholders, identificar las tendencias y posteriormente las incertidumbres clave, poder construir cuáles son los temas que vamos a tener en cuenta en unos primeros escenarios, ¿no? ¿Qué elementos principales vamos a querer incluir? Bueno, una vez que tengamos esos temas, vamos a ver si, oye, tienen consistencia, son creíbles, o sea, sabemos que puede suceder y no es una cosa que es irrelevante o que nos hemos inventado y, bueno, vamos a hacer un trabajo que tal vez no sea creíble, ¿no? También, pues bueno, esto nos va a permitir tener esos primeros escenarios en los que habremos emprendido y nos dará una serie de elementos que tendremos que investigar y trabajar, ¿no? Porque tal vez hay elementos que vamos a meter en el escenario que no tenemos conocimiento suficientemente importante como para hablar con rotundidad de ciertas cosas, ¿no? Finalmente, pues haremos un modelo cuantitativo y estos modelos cuantitativos nos tienen que llevar a ir trabajándolos, a tener cuáles son realmente los escenarios que vamos a dar por ciertos y que nos van a permitir tomar decisiones. Entonces voy a pasar básicamente las principales actividades, voy a contar las principales actividades que realizar en cada una de estas etapas y ver cómo, bueno, pues podemos pasar de la situación actual a tener una serie de escenarios, ¿no? En los cuales tomar decisiones. Como he dicho antes, definir el alcance. Al final, definir el alcance, pues tenemos que definir, evidentemente, el espacio temporal, al igual que hacemos en los planes estratégicos, tenemos que definir un espacio temporal y tenemos que definir el alcance, ¿no? ¿Qué vamos a meter dentro? ¿De qué vamos a hacer el escenario? ¿De productos, de servicios? ¿Qué mercados? ¿Qué áreas geográficas? ¿Las tecnologías que vamos a utilizar? Por supuesto, a la hora de escenarios tenemos que valorar cuál es la información que vamos a poder obtener de ese escenario, ¿no? Y si esa va a ser de valor para la organización o no. Tenemos que poder identificar las incertidumbres y volatilidades que ya históricamente hemos podido pasar y que en su día hicimos una serie de cosas y sabemos cómo nos fue. Es posible que a futuro puedan darse situaciones similares y a lo mejor ya hay un aprendizaje interno en la compañía. Bueno, pues eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Y sobre todo es muy importante utilizar un equipo multidisciplinar. Tienen probablemente diferentes visiones, diferentes inquietudes, los problemas probablemente no los afrontarán de la misma manera, habrá gente más creativa y gente menos creativa, gente más práctica y menos práctica. Bueno, pues al final lo que nos tiene que permitir es, con diferentes sensibilidades y conocimientos, experiencias y necesidades, pues bueno, darnos una visión de conjunto mejor, ¿no? De esas problemáticas, de esas incertidumbres, tendencias y finalmente de la construcción de ese escenario. Hay que tener en cuenta a la hora de hacer el escenario, pues, cuáles son los principales stakeholders, ¿no? ¿Quiénes realmente van a tener interés por esta información que vamos a trabajar? También tenemos que identificar quién se va a ver afectado por este escenario. Vamos a hacer cosas, la situación va a estar de esta manera, ¿cómo
pues bueno, pues va a influir ¿a quién? A los empleados, a los accionistas, clientes, proveedores, el gobierno tal vez haga cosas y nos va a influir, la competencia se va a mover y luego habrá que identificar en cada uno de estos elementos, estos accionistas, clientes, pues tal vez cuál es el rol que va a jugar, cuáles pueden ser sus intereses a futuro, si tiene posiciones de poder y además si en alguna situación en la historia, al igual que hemos dicho antes, hay cosas que ya hemos vivido, puede suceder que también hayamos vivido situaciones cuando pasó esto, los empleadores hicieron esto, o los accionistas hicieron esto, o la competencia se movió hacia aquí. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay que identificar las principales tendencias en el ámbito económico, social, tecnológico, legal, bueno, los que ponemos ahí. Al final la idea es tener un diagrama de influencia en el cual identifiquemos cuáles son las tendencias que vemos que están sucediendo, explicando cómo pueden afectar, por qué, y que valoremos si es positiva esa tendencia, es negativa. Por ejemplo, que el gobierno extienda los ERTEs hasta el 30 de septiembre, ¿es algo que tenemos que tener en cuenta o no? Y luego, sobre todo, también hay que tener una cosa en cuenta, que las tendencias e incertidumbres, bueno, tienen que ser elementos que vayan a tener efecto en el espacio temporal que estamos estudiando. Puede haber elementos que nos estamos estudiando o haciendo un escenario a 3 años vista y va a tener un efecto solo de unos meses, con lo cual a lo mejor no tiene sentido meterlo en el global. O al revés, hay una medida que va a ser tan larga que a lo mejor pues no va a tener influencia, ¿no? Entonces, bueno, también todas aquellas tendencias que identifiquemos y que en el grupo de trabajo haya discrepancias, no todo el mundo vea que es una tendencia, esto va hacia allí, tiene pinta de que nos vamos a mover hacia, pues bueno, que vamos a empezar a desescalar y vamos a empezar a hacerlo de esta manera. Pues a lo mejor habrá discrepancia. Pues a día de hoy es verdad que en el caso de COVID es complicado porque no estamos haciendo cambios todos los días, pero puede ser que en nuestro sector sí pueda haber. Oye, nuestro sector tiene pinta que la gente va a empezar a trabajar con composites. Pues a lo mejor nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, ¿no? Y puede ser muy evidente, entonces todo el mundo está de acuerdo, pero habrá elementos que decimos, oye, todo el mundo, pues ahora mismo hay mucho, pues no está muy claro, pues ciertos softwares, pues cuál implantar, ¿no? Pues hay gente que dice, bueno, pues Airbus tira por aquí, Boeing puede tirar por el otro lado, yo vendo a los dos, ¿qué puedo hacer, no? Bueno, pues en algunos casos pueden ser incertidumbres. O sea, si una tendencia no está confirmada mayoritariamente por el grupo de trabajo, pasa a ser una incertidumbre. También tenemos que identificar las incertidumbres claves, ¿no? Aquellas cosas que visualizamos que pueden sucedernos y que pueden tener un impacto en nosotros, ¿no? Y además hay que tratar de ver si algunas incertidumbres entre ellas tienen relación. Puede haber incertidumbres que de por sí mismo a alguien se le ocurre algo que nos puede suceder y, bueno, pues eso, pues yo qué sé, va a suceder algo que tiene que ver con el transporte, pero es el transporte marítimo, a lo mejor no tiene nada que ver con el aeronáutico, pues no tiene, sí, es una ley que puede abrir, pero no nos impacta. Pues, pero si esa ley cambia y se une a otra cosa, pues tal vez sí, ¿no? O que haya ciertas incertidumbres que, bueno, que cuando se juntan se anulan o cuando se juntan pueden tener un impacto importante, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Con todo esto que hemos dicho, al final ya tenemos nuestro alcance, los roles, personas, stakeholders que queremos que participen. Tenemos las tendencias identificadas, tenemos incertidumbres y adicionalmente tenemos el conocimiento de nuestro negocio, de nosotros, de cómo somos nosotros, ¿no? Todo esto son los ingredientes principales para empezar a realizar los escenarios, ¿no? Aquí hay en las metodologías de Explica dice, bueno, pues hay la posibilidad de tener cuál es el rango de escenarios que podemos llegar a crear, es poner todo lo positivo en un lado y tener el escenario más que soñado y todo lo negativo al otro lado y tener el escenario más pesimista existente, ¿no? Entonces tendríamos lo más positivo y lo más negativo y tenemos ahí el abanico de lo que nos puede suceder, ¿no? Lo bueno que tiene de tener de hacer este tipo de ejercicios es que probablemente si juntamos muchas cosas negativas, como decimos ahí, pues puedes convertirse en que nos hagan ideas, pues bueno,
porque no es una situación que no estamos solamente visualizando y nos podemos tener pues, ideas que nos pueden ayudar a innovar o incluso a identificar oportunidades que hasta el día de hoy pues, ni barajábamos, ¿no? El resto, bueno, pues entre estos escenarios, lo que evidentemente no va a tener sentido que hagamos todos los escenarios posibles, sino ya entre este rango de posibilidades tenemos que empezar a centrar identificar aquellos temas que son importantes para nosotros y que probablemente ya nos empiece a orientar hacia qué, dentro de ese rango, qué momentos o qué lugares tiene sentido que estén nuestros escenarios, ¿no? Tendremos unas temas principales porque nuestro negocio se dedica a una cosa, porque somos de una manera, porque vemos una serie de tendencias, porque nuestra experiencia nos dice ciertas cosas y ya empezaremos a visualizar, bueno, por dónde se puede estar nuestro escenario positivo, negativo e incluso el que puede ser probable. En esta creación de estas, digamos, ubicaciones o situaciones, nubes de posibilidades que podemos encontrarnos, evidentemente habrá elementos que tenemos que verificar si son consistentes y nos los creemos, ¿vale? Aquí se plantea realizar 3 pruebas, ¿no? Que una sería, lo que he dicho antes, si las tendencias son consistentes a lo largo del tiempo analizado y si no lo son, pues evidentemente si no son consistentes durante todo ese tiempo analizado hay que quitarlas. Luego, ahí puede ser que haya incertidumbres que hayamos metido en la coctelera que no pueden convivir conjuntamente, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo que es el pleno empleo y la baja inflación, ¿no? Tradicionalmente, si hay pleno empleo, en general, hay gran disposición de dinero en el mercado, en las personas, lo normal es que, al haber tanta oferta, tanta demanda, los precios vayan subiendo, ¿no? Entonces es difícil que el pleno empleo pueda, históricamente lo que se ha dicho es que pleno empleo y baja inflación no pueden convivir, ¿no? Pues puede suceder que nos encontremos otro tipo de situaciones en cual dos incertidumbres, pues juntas no se pueden dar. O se da una o se da la otra, pero juntas no puede ser. Y luego también hay que tener en cuenta que puede ser que los stakeholders, cuando nosotros barajamos un escenario, ese escenario no les vaya a gustar y se vayan a mover. Por ejemplo, pues tenemos unos accionistas y el escenario es no dar dividendos. No dar dividendos no va a gustar a los accionistas. En el caso actual, pues si hay un excedente de petróleo, baja el precio, pues ¿qué hace la OPEP? Para de producir, ¿vale? Situaciones en las cuales no se encuentran ciertas stakeholders cómodos, toman acciones, ¿no? Esas también las tendremos que tener en cuenta, ¿no? En esos escenarios. Y ya con todo esto habremos realizado pues, un gran trabajo, ¿no? Habremos realizado un trabajo pues, bueno, interno y de empezar a buscar pues, ciertas fuentes, ciertos datos y ya, pues bueno, tendremos lo que digamos pues, bueno, unos escenarios de aprendizaje, ¿no? Hemos aprendido a cómo ir construyendo las 6 etapas anteriores y ya empezaremos a tener, pues bueno, perfilados cierto tipo de escenarios, ¿no? Ya tendremos unos futuros, pero ya tendremos más o menos consistentes, ¿no? Aquellos que evidentemente no sean creíbles, de los que estamos barajando, sean inconscientes o no relevantes, pues evidentemente o los tenemos que retrabajar o los tendremos que desechar, ¿no? Aquí, evidentemente, los escenarios tendrán que tener aquellos temas que son estratégicamente relevantes y los escenarios tendrán que estar organizados alrededor de estos elementos y de las tendencias y incertidumbres. Es posible que ciertas tendencias para ciertos escenarios tengan efecto, pero en otros escenarios, por ejemplo, un efecto negativo, a lo mejor una tendencia en un escenario negativo lo vamos a tener en cuenta, pero a lo mejor en el positivo estamos teniendo en cuenta que justo esa tendencia no va a suceder, ¿no? Aquí, bueno, también hablan de, bueno, darle un nombre a escenarios para, bueno, en vez de llamarle positivo o llamarle, pues darle una idea que nos permita a nosotros identificar claramente de qué estamos hablando, ¿no? Y todo esto hasta este momento, pues bueno, nos permite tener un boceto, digamos, de escenario, ¿no? Hemos aprendido a tener un boceto de escenario y lo siguiente que nos permitirá, lo que tenemos que hacer es, pues todos aquellos elementos que hemos metido en el escenario que no tengamos un conocimiento suficientemente exhaustivo, no seamos capaces de valorarlos
correctamente a nivel cuantitativo, pues bueno, nos va a obligar a que tengamos que hacer ciertas investigaciones que nos ayuden a concretar ciertos elementos que queremos meter en el escenario, y también habrá algunos puntos ciegos que tenemos que eliminar. No tenemos claro por dónde va a ir esto, pues bueno, tendremos que de alguna manera dar luz para poder decir, este escenario es de esta manera, se tiene que comportar de esta manera, ¿no? Adicionalmente, también hay un elemento que tiene que ver con la tecnología que probablemente nos obligue a investigar, ver dónde están los elementos de innovación. Tal vez hay elementos tecnológicos que en nuestro sector no están, pero están en el sector de al lado. Y si indagamos en los sectores, pues yo qué sé, en la automoción, por ejemplo, pues puede ser que hay elementos que se estén ya empezando a utilizar que dices, otras, esto probablemente no ahora mismo, pero en el futuro probablemente lo tengamos que ir a utilizar, ¿no? Pues bueno, pues habrá que tener en cuenta también ese tipo de elementos, ¿no? De tecnologías, pues, elementos que no tengamos certeza absoluta, pues bueno, tratar de aquí en esta fase dar luz y aclarar. Y por último, al final es lo que esto yo creo estamos ya todos mucho más familiarizados, es realizar un modelo cuantitativo en el que todas las investigaciones que ya hemos concluido y hemos concretado, las trasladamos a elementos cuantitativos. Y esto al final nos debería quedar pues ya escenarios concretos, pues como decíamos antes, pues no sé si es el soñador, el optimista, el probable, el negativo, que tal vez le podemos llamar de alguna otra manera, ¿no? Más cercano a nuestro negocio o más cercano a el lenguaje interno que tenemos en nuestras organizaciones, y que evidentemente lo que nos tiene que permitir es, oye, debería dar como resultado pues, cosas como aquí, ¿no? Pues el escenario nos tiene que ayudar a tener cuáles son las consecuencias que va a tener este escenario en los precios, a qué ratios de crecimiento puede que nos movamos, qué cuota de mercado tenemos a día de hoy, cómo puede variarse esa cuota de mercado. Pues este tipo de elementos o respuestas son las que nos tendría que permitir tener un escenario, ¿no? Y al final, mediante estos escenarios, pues mediante ya los tenemos bastante detallados, pues es posible que haya que hacer algunos ajustes mediante un proceso de iteración y que nos permita testar nuestras estrategias y evidentemente nos permita generar ideas nuevas, ¿no? De todo este trabajo, lo ideal sería que seamos capaces de identificar oportunidades, tener nuevas ideas para poder estar preparados, nos podamos entrenar y formar para el momento que llegue, ¿no? Sobre todo, reaccionar ante posibles amenazas o debilidades que podamos tener. Al final, un escenario, si va a dar respuesta a aquello que decíamos en la fase inicial de alcance, ¿para qué queremos un escenario? ¿Qué información tiene que aportar la organización? Si al final este escenario está dando resultado o está dando respuesta a eso que dijimos en la fase 1, pues entonces el escenario es válido. Si evidentemente estamos dando respuesta a cosas que no tienen nada que ver con lo que definimos al inicio, oye, yo a mí lo que me interesaría saber a futuro es, pues, si voy a poder vender el número de unidades que estoy vendiendo de hoy al mismo precio, qué ratio voy a tener, lo que sea, qué cuota de mercado, es posible que me pueden costar ciertos elementos comprados a ciertos proveedores, lo que sea, ¿no? Bueno, pues si no es así, pues probablemente tendremos que volver a las etapas de 1 a 8 y volver a rehacer parte del escenario. Y luego una cosa muy importante. Habéis visto que mientras he estado explicando todas estas etapas, hay una parte que evidentemente se va a traducir en estudios, análisis, investigación, datos económicos, datos de actividad, datos comerciales, que son cuantitativos, pero hay una parte que habéis visto que tiene que ver con la experiencia, ¿no? La experiencia, nuestro conocimiento, nuestra sensibilidad, con lo cual, al final, construir un escenario no es puramente numérico y ciencia, también tiene que haber, pues, poco de arte, ¿no? Al final decimos, bueno, ¿qué hacemos con los escenarios, no? Pues al final, evidentemente los escenarios son para utilizarlos, ¿no? Entonces aquí, bueno, si os hacéis esta diapositiva, lo que trata de mostrar es el planteamiento de un plan, una planificación, pues a largo plazo, ¿no? A corto o medio plazo, tratando de incluir, pues bueno, pues elementos que suceden cada X tiempo, ¿no? Cierta periodicidad, ¿no? Hablamos de horizontes corto, medio y largo plazo.
Y luego hay ciclos, ¿no? Que nosotros llamamos, pues, ciclo, hay cosas que se hacen a 3 a 5 años, anual, semestral, mensual, semanal, diario, diario turno, ¿vale? En la parte de más largo plazo, que tiene que ver con el plan estratégico, con el plan de operación y ventas, con el maestro de producción, que pues bueno, puede llevarnos, son cosas que podemos estar barajando de a un mes vista o a 6 meses vistas, incluso algunas nos podemos ir en un plan estratégico 3, antes ya más 3, porque ya los planes estratégicos cada vez duran menos. Es en este tipo de elementos en los que tenemos que meter estos escenarios. Es decir, tal vez tengamos un plan estratégico, queremos hacer X cosas, ha llegado el COVID, tal vez nos haya pues, trastocado completamente el plan estratégico, generamos escenarios, metemos este nuevo input dentro de ese plan estratégico. Habría que rehacer cosas que evidentemente van a afectar a nuestro plan de operaciones y ventas y van seguramente a afectar en el plan de maestro de producción. Y todo eso al final se acabará llevando al día a día, pero ya tendremos una idea de también otra vez hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que vamos a hacer? Empezaremos a tomar acciones, empezaremos a preparar a nuestra gente, empezaremos a preparar nuestra organización, haremos cambios en nuestro negocio a través de esto, el escenario y cómo lo vamos a implementar dentro de nuestra organización, ¿no? ¿Y qué podemos hacer a corto plazo como acciones tácticas? Bueno, pues una vez que tenemos escenarios, si nos vamos a la parte de operaciones, bueno, nosotros como operaciones englobamos la parte de aprovisionamiento, planificación, producción, calidad y logística, ¿no? Si hablásemos de qué podemos hacer a día de hoy, probablemente muchos ya estáis haciendo. Evidentemente, a nivel de aprovisionamiento nos ha tenido que cambiar, porque al final puede ser que no estemos aprovisionando pues en empresas que estén cerca de nosotros o pues, estén en China, ¿no? Es posible que ya la estrategia de aprovisionamiento ya la estéis cambiando y si no, pues bueno, esta situación probablemente nos haga reflexionar sobre si la que tenemos a día de hoy tiene sentido o no, ¿no? Al igual, pues cuáles son nuestros proveedores principales. Si tenemos que homologar nuevos proveedores, porque ya hemos visto que con uno nos ha fallado, necesitamos dos. Bueno, pues a lo mejor tenemos que cambiar esa estrategia con proveedores, pues habrá que homologar y también analizar cuál es el estándar, ¿no? El procedimiento de homologación. Habrá que definir también. Es posible que antes vendíamos 1000 unidades mes, a lo mejor la demanda nos ha caído a 200 unidades mes. Pues probablemente también el tamaño del lote de aprovisionamiento pues lo tengamos que analizar, estudiar y recalcular para, bueno, pues aprovisionarnos de otra manera, ¿no? Y por supuesto habrá que hacer, si no lo tenemos, que entiendo que sí, todo el mundo en este foro tendrá, una gestión de auditoría de proveedores, ¿no? Posiblemente haya elementos que hayan cambiado y tengamos que ajustar. A nivel de planificación, pues bueno, pues evidentemente la estrategia de planificación ha podido cambiar importantemente. La carga de capacidad seguro que ha cambiado, con lo cual habrá que hacer acciones en ese elemento. Habrá que revisar probablemente la capacidad que tenemos a día de hoy. Tendremos las mismas máquinas, probablemente tendremos las mismas personas, tendremos los mismos medios que teníamos antes, pero ya probablemente con el distanciamiento, con las mascarillas, con todos los elementos de higiene y limpieza que tenemos que realizar, tal vez la capacidad que tenemos a día de hoy o que creíamos que teníamos hasta hace unos meses ya no sea tal. Bueno, probablemente tenemos que revisar y tenemos que otra vez empezar a ver cómo sacamos chispas a la capacidad que tenemos. Podremos realizar VSMs para ver cómo ha quedado a día de hoy y qué acciones vamos a tomar. A nivel de producción, pues hay muchos que conocéis aquí. Podemos hacer un SMED, porque evidentemente la idea es, si hemos dicho que probablemente la capacidad se puede ver mermada, ¿cómo podemos hacer para sacar chispas a la nueva situación? Pues bueno, suele suceder que en general los cambios de máquina se suelen hacer en un momento, con el tiempo se suele ir degradando, pues puede ser un buen momento otra vez para tratar de ganar disponibilidad, ¿no? Hacer RMs fáciles, aplicar TPM, revisar los equilibrados. Probablemente podemos tener líneas de producción que están ya equilibradas, tienen un takt time concreto, pero lo que he dicho, tal vez no podemos tener todas las personas que había en esa línea a la vez. Tienen que tener distanciamiento, tienen que utilizar, hay que hacer unas limpiezas, hay que hacer ciertas cosas que nos ha afectado a la productividad de la línea y tal vez tenemos que volver a reequilibrar. ¿Cambiará? Evidentemente los estándares de trabajo van a cambiar, pues habrá que cambiarlos. Y en algunos casos pues podemos aprovechar también pues, para hacer 5S, ¿no? Siempre es un elemento que suele ser como oleadas. Se hace una 5S y con el tiempo se va degradando, pues bueno, habrá que hacer un refresco, ¿no? Y esta situación es buena para
para tratar de asegurarnos de que todo está ordenado, está limpio, está cercano, no nos crean ineficiencias. A nivel de calidad, pues evidentemente probablemente habrá la variabilidad pues cambiará de los procesos, porque la demanda va a ser diferente, probablemente tenemos que hacer más cambios, tendremos que, y nos será probablemente más difícil pues, tener la variabilidad que teníamos antes, ¿no? También tenemos que tener la capacidad que tienen nuestros procesos a nivel de producción, de todo bien a la primera, pues definir cuáles son los límites realmente de calidad que tenemos con todos estos nuevos cambios. Bueno, si estoy todo el día cambiando la máquina de referencias, tal vez los ajustes puedan influir en estos límites, ¿no? En la calidad que soy capaz de hacer a día de hoy, que a lo mejor antes hacía tiradas, hacía un ajuste fino y hacía tiradas largas. A lo mejor ahora pues no me es tan posible, ¿no? Analizar las causas raíz de los problemas que estamos teniendo para no poder tener pues bueno, una calidad bien a la primera. Y en algunos casos, temporalmente, a lo mejor hay que plantearse tener módulos de control. A nivel logístico, pues como hemos dicho que es posible que las personas no puedan estar todas conjuntamente, pues a lo mejor hay que plantearse hacer alguna modificación de layout. Tal vez los suministros tal y como venían tienen que llegar de otra manera a otros sitios y probablemente el dimensionamiento del inventario, dado que nos ha cambiado la demanda, pues haya que reajustar, ¿no? Y allá, pues en algunos casos, que volver a repensar aquellos los kits logísticos que tengamos a día de hoy, o si no los tenemos, pues en algunos casos tenemos que crearlos, ¿no? Y evidentemente luego hay otro montón de acciones que podemos hacer, ¿no? Las acciones Kaizen, pues al final no quita que es una acción concreta para solucionar un problema concreto. Tenemos que ver pues, sistemas de gestión que tengan que ver con la mejora continua, ¿no? Es importante a día de hoy. Y luego, por supuesto, utilizar indicadores para que nos permitan identificar dónde nos encontramos y nos podamos poner un objetivo y vayamos trabajando hacia ese objetivo, ¿no? Y, por supuesto, pues trabajar en la comunicación permeable de nuestras organizaciones, ¿no? Para que todo el mundo esté en un momento complicado subidos al mismo barco y remando en la misma dirección. Y luego, por último, para terminar, pues si alguno de los que está aquí presentes tiene interés, en Sisteplan hemos generado una pequeña herramienta que aparece ahí abajo el link, en el que permite hacer una pequeña, digamos, autodiagnóstico y podemos dar una serie de tips o de elementos en los cuales ayudaros a, oye, si fuésemos nosotros desde fuera, ¿qué es lo que haríamos, ¿no? Entonces, bueno, hay un pequeño diagnóstico en el que luego os mandamos un pequeño informe, es gratuito, ¿no? Y bueno, si alguno tiene interés, pues ahí tenéis el link, ¿vale? Y bueno, por mí ya está, he terminado lo que os quería contar. No sé si, Martín, hay preguntas o cuestiones que haya trasladado las personas que están en el webinar. Muy bien, sí, hay preguntas. Gracias, Ander, por tu charla. Estaba atento, ¿eh? Aunque haya quitado la cámara, estaba atento. Sí, hay preguntas, tengo varias preguntas. Bueno, de lo primero, si alguien quiere abrir el micrófono ahora y hacerle una pregunta al ponente, es el momento. Y si no, pues no te preocupes, Ander, que sí que han venido preguntas. Mira, hay una, si no abre nadie, aprovecho, mientras se decide las personas que quieran hacer la pregunta, aprovecho. Te han hecho una pregunta. ¿Qué horizonte temporal hay? Bueno, varias. ¿Qué horizonte temporal hay que tener en cuenta como referencia para realizar escenarios? No sé si hacerte todo el bloque de preguntas, porque es de la misma. Sí que te voy respondiendo una a una, no sé, como quieras. Vale. No, como quieras. A ver, horizonte temporal. A ver, no hay un escenario temporal exacto, o sea, es decir, siempre, pues bueno, planes estratégicos se habla de, bueno, vamos a hacer un plan estratégico a 3 años, a 5 años, es verdad que los de 5 años cada vez están desapareciendo, ¿no? Todo va tan rápido que nos obliga a tener escenarios más cortos. Y entonces a la hora de generar escenarios puedes asimilar, ¿no? Decir, oye, que se asemeje a algo parecido al plan estratégico. El problema que tenemos a día de hoy es que como tenemos un entorno tan cambiante, tal vez el escenario tiene que ser a un plazo mucho más corto. Pues a lo mejor nos tenemos que plantear, oye, pues a diciembre. Habrá gente que incluso diga, no, a diciembre no me vale, tiene que ser a octubre, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de tener horizontes en los cuales a día de hoy nos ayuden, ¿no? Incluso podríamos barajar dos escenarios, es decir, oye, o dos horizontes, es decir, oye, a corto plazo, porque tengo que realizar acciones ya, qué escenarios me planteo para de aquí a octubre, y luego tengo uno que es a enero o a junio del año que viene, por ejemplo, ¿no?
pero probablemente a día de hoy se han acortado muchísimo los plazos temporales, ¿no?, que se están utilizando. Muy bien, mira, te voy a hacer las otras dos preguntas de esa misma persona a la vez, porque hay otra pregunta, Vale. otra pregunta de otra persona. ¿Cómo se consiguen romper paradigmas en la generación de escenarios? ¿Y qué actividades a la hora de realizar escenarios creéis que son imprescindibles aplicar? Bueno, respecto a los paradigmas. Al final los paradigmas se rompen en general con diferentes visiones, ¿no? O sea, en el que no todos tengamos la típica frase que se utiliza habitualmente en las organizaciones, que es siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces, lo importante es tener un equipo multidisciplinar. Personas diferentes a la hora de generar escenarios. ¿Por qué? Porque su mente va a ser diferente, va a haber algo de confrontación probablemente, pero algunas personas pondrán en cuestión elementos que otras personas dan por hecho, ¿no? Entonces, la única manera de, a corto plazo, generando escenarios es equipo multidisciplinar. Diferentes experiencias, diferentes conocimientos, aunados en un mismo objetivo. Y en la otra, en la de qué actividades son importantes, bueno, pues evidentemente, probablemente de los que yo he hablado, si hablamos de la metodología que he trasladado, de Paul Shoemaker, pues toda la parte de, evidentemente, definir el alcance, los stakeholders, tendencias, incertidumbres. Yo creo que nadie de los que está aquí pues me va a decir que esas no hacerlas, ¿no? Tal vez es posible que en todo esto que decimos de escenarios de aprendizaje, el rango de más positivo, más negativo, tal vez esa parte no la podemos saltar. Tal vez, si no tenemos tiempo, tenemos que ir rápido, podemos tratar de elegir ya estratégicamente cuáles son los temas que nos importan y tener ya escenarios. ¿Por qué? Porque probablemente tampoco tendremos mucho tiempo para investigar y trabajar en buscar las tecnologías. Entonces, es mejor darle más tiempo a poder buscar y tratar de dar certidumbres a las que tengamos en nuestros posibles escenarios, que tal vez hacer esas etapas de lo más positivo, más negativo, cuando probablemente la mayoría de las organizaciones o esos equipos multidisciplinares que vayan a trabajar tengan claro, ¿no? Nos vamos a mover por aquí, por aquí, por aquí. Pues dediquemos tiempo a limpiar o a dar luz a esas certidumbres o concretar puntos ciegos y tengamos el modelo cuantitativo. Ander, más preguntas. Mira, te voy a leer casi literalmente. Soy una persona convencida de la utilidad de realizar ejercicios de escenarios, pero también considero que se está convirtiendo en la palabra de moda. En tu opinión, ¿son siempre el mecanismo más adecuado? ¿De qué depende que los elijamos? ¿Qué preguntas deberíamos hacernos para saber si son la herramienta más adecuada para nuestra organización? Gracias. A ver, evidentemente sí que está de moda. Sí que está de moda, pues porque estamos en una situación rara. Entonces, al final todo el mundo está tratando de a ver si encuentro la piedra filosofal y probablemente esto no existe, ¿no? Esto al final no quita que es una reflexión, es algo que ya de por sí deberíamos tener integrado en nuestras organizaciones. O sea, no es un elemento que dice, sale el COVID y vamos a hacer escenarios. Esto debería estar estructuralmente en las compañías. Deberíamos tener un equipo de personas que estuviese trabajando haciendo escenarios cada X tiempo, y estos escenarios deberían ser trasladados a la organización. La organización debería saber hacia dónde vamos, ¿no? Que muchas veces esto no sucede, ¿no? Que antes habla de comunicación permeable. Entonces, ¿ese mecanismo adecuado? A ver, es un mecanismo. Lo único que trata de hacer es, con una cierta probabilidad, traer el futuro a día de hoy para que tomemos decisiones. Evidentemente, ya he dicho, hay parte de ciencia, parte de arte. Nos podemos equivocar en el ejercicio. Entonces, creo que es una muy buena herramienta, pero depende cómo la utilicemos, puede ser que no obtengamos lo que queremos de ella. Entonces, bueno, ¿qué preguntas deberíamos hacernos para saber si son una herramienta adecuada? Pues yo creo que la más importante es si tenemos las personas y tenemos la mentalidad en la organización de que tenemos que tratar de vislumbrar que hay al futuro, ¿no? Que no tratar de ir un poco por delante de lo que creemos que nos va a suceder. Hay organizaciones que no tienen tiempo para ello y lo que están haciendo es básicamente pues, apagar urgencias, ¿no? Bueno, ¿somos capaces nosotros de poder pararnos y pensar qué hay más allá? Si estamos en esa
en ese grupo de personas, pues yo creo que es importante utilizar una herramienta de escenarios. Tampoco nos volvamos locos, ¿eh? Tampoco, o sea, hay que hacer escenarios, pero tampoco se trata de que nos pasemos 3 meses haciendo escenarios. Vale. Son las 11:02. Tengo 2 preguntas más, ¿vale? Has tenido Sí. mucho tirón, Ander. Las hago yo ya, con estas 2 preguntas ya cierro el turno de preguntas, ¿vale? Entonces te hago la primera. ¿Cuál es el perfil de la empresa que habitualmente practica estas herramientas? A ver, yo creo que no hay ni un perfil. Yo creo que, o sea, a ver, no hay un perfil. Evidentemente, sí, las empresas que están tratando de innovar, están tratando de ir más allá de lo que he dicho antes, ¿no? De apagar urgencias. Yo creo que hay muchas empresas, he visto aquí algunos nombres de los asistentes, que están en ese tipo de organizaciones, en las organizaciones que están pensando más allá de lo que estamos haciendo a día de hoy. Pues bueno, las empresas que visualizan su empresa no están pensando a día de hoy, la gran dirección no está pensando en si las piezas que estamos haciendo a día de hoy, el pedido que tenemos a día de hoy de Airbus, no están pensando en eso. Para eso tienen un director de operaciones, de logística, suministros y esos están en esa batalla. Hay organizaciones que están en este foro que las direcciones ya están pensando probablemente están pensando en diciembre a corto plazo, pero probablemente están pensando de nuevo, oye, ¿cómo va a ser este mundo de la aeronáutica en el 2021, en el 2022? Bueno, pues en ese tipo de empresas yo creo que es fundamental. Y es más, yo creo que en muchas de ellas ya lo utilizan. Muy bien, pues eso me da pie a hacerte la última pregunta, que por cierto ha sido la segunda que me han hecho, pero es una persona a la cual queremos muchísimo y que siempre acierta en todos sus comentarios y además que era como la última, ¿no? El colofón. Ya me perdonará la persona que me está escuchando que haya sido la última, pero te queremos mucho. ¿Podría ser posible y útil realizar un estudio de escenarios a nivel del conjunto de las pymes con actividad en aeronáutica de EGAN? ¿Podría ser Sí, creo posible que y podría. útil? Sí, por supuesto. Yo creo que a nivel de clúster se puede analizar el escenario, por supuesto, del conjunto de la globalidad de la aeronáutica y cómo va a afectar, en este caso, a las empresas asociadas a EGAN. Por supuesto, al igual que puede haber otros clústeres que hacen mapas de estratégicos, ¿no? Pues evidentemente cuando hacen mapas estratégicos se barajan una serie de escenarios, ¿no? Hay que trabajar esos escenarios y luego haces el plan. Bueno, pues sí, por supuesto. Claro que podría tener sentido que a nivel de clúster EGAN se visualice y se trabaje en escenarios para el plan que exista a día de hoy poder ajustarlo. Y luego, evidentemente, con ese plan pues va vinculado pues todas las posibles subvenciones, colaboraciones, proyectos europeos, todo lo que se pueda montar a través de ese resultante, ¿no? Perfecto, sí. Pues muy interesante porque además desgraciadamente, hemos puesto un poco de parón en nuestra propia reflexión estratégica. Tocaba este año hacer la reflexión estratégica. El día del kick-off meeting del comité estratégico fue cuando cerraron los colegios en Álava. La gente alavesa tenía fiebre en esa reunión y ya hemos hecho un parón, sí, porque claro, la incertidumbre es máxima y nos viene bien. Ya hablaremos, Ander, y hablaremos con esa persona que nos ha preguntado y trataremos de trabajar entre todos para sacar este sector que tanto vale, que tanto valor da y que tanto trabajo de alta calidad y con mucha proyección de futuro daba y dará. Yo pararía aquí. Primero porque, como he dicho, ya en 10 ocasiones en los antiguos webinarios, los Outlooks ahora los tenemos todos sin espacio entre reunión y reunión, porque ya no hay desplazamiento, ya no cogemos el coche para ir a otra reunión, entonces vamos a respetar un poquito el horario. Ha sido muy interesante, estoy encantado de que toda la gente ha hecho muchísimas preguntas, eso quiere decir que la charla pues ha suscitado pues interés o por lo menos ha suscitado atención. Ander no es una de las charlas que más preguntas han hecho. Estoy Muy bien, súper contento me para que alegro. sea la última de este segundo ciclo que ha tratado de dar un poquito de luz y de pautas para reactivarnos entre todos.
Y nada, Ander, a Systemplan, por supuesto, gracias por haberos tenido en 2 webinarios en este segundo ciclo. Gracias a vosotros por dejarnos participar. Sí, no, y a todos los inscritos, eskerrik asko gurekin konektatzeagatik. Muchas gracias no por haber venido, sino por haberos conectado. Ander, pues muchísimas gracias. Ya sabemos dónde estamos. Feliz verano a todos y a los que podemos disfrutarlo. Y mucha salud. Muchísimas gracias.